Mano, esta partida, aunque la jugaron en el año 1851, dejó un legado muy bonito. ¿Por qué? Las blancas jugaron E4 y después de E5 hicieron gambito de rey con F4. Las negras hicieron peón por peón, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicieron las blancas? Desarrollar su alfil a C4, permitiendo la entrada de dama H4 con jaque. Y ojo, porque aquí si llegan las blancas a hacer G3, pues primero vendría peón por peón y un descubierto muy fuerte con la dama, ¿cierto? Entonces por esa razón aquí las blancas hicieron rey F1. Las negras continuaron con B5. Para ganar un tiempo las blancas hicieron primero alfil por peón. ¿Y cuál fue la continuación en esta posición? Caballo F6 desarrollando una pieza que a la vez las blancas también respondieron con lo mismo. Caballo F3 pero atacando a la dama que se fue a la casilla H6. ¿Cuál fue la continuación en esta posición? Primero que nada, las blancas hicieron D3 para armar una estructura sólida de peones y a la vez desarrollando su alfil de casillas negras y a la vez atacando al peón de F4. Y aquí las negras hicieron esta jugada inusual que es caballo H5 para defender al peón de F4 y las blancas respondieron con caballo H4. ¿Con qué intención? No era imitar a las negras, sino que después de que le hicieran, que efectivamente eso fue lo que pasó, dama G5 atacando el caballo, inmediatamente hicieron las blancas caballo F5, ese era el objetivo inicial. Entonces, ¿cuál fue la continuación aquí? Las negras hicieron C6 atacando el alfil de casillas blancas y las blancas lo que hicieron fue omitir ese ataque y lo que hicieron fue G4, aprovechando que este peón está clavado y no puede hacer captura al paso porque entonces las blancas harían alfil por dama, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron las negras acá? Regresar su caballo F6 para protegerlo, pero también están atacando el alfil. Entonces, y atacando también dos veces con caballo y dama al peón de G4. Y aquí las blancas hicieron torre G1, simple y sencillo, y entregando una pieza que las negras aprovecharon y se la comieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí ya las blancas están perdiendo una pieza, ¿cierto? Que es el alfil de casillas blancas, que supuestamente es el más fuerte, ¿cierto? De las blancas. Aquí lo que hicieron fue H4 atacando a la dama que se fue a la casilla G6. Y aquí las blancas continuaron con H4, H5 atacando otra vez a la dama que se regresó a la casilla G5. Y ojo, ¿cuál fue la continuación aquí de las blancas? F3, claramente quieren encerrar a la dama. ¿Por qué? Porque si las negras permiten la entrada del alfil por peón, ya la dama no tiene para dónde irse, ¿cierto? Por esa razón las negras hicieron caballo G8. Y aquí las blancas continuaron con alfil por peón, atacando a la dama, quedando iniciativa. La dama, aquí las negras hicieron dama F6. No vino para E7, pues porque caballo por dama. Tampoco en D8 porque queda muy pasiva. Aquí lo que está haciendo es creando un ataque directo en el punto de B2 y después comerse en la torre, ¿cierto? Las blancas respondieron con caballo C3. Sólida, ¿por qué? Porque están desarrollando una pieza importante. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Las negras continuaron con esta jugada bonita, alfil C5 desarrollando una pieza y atacando a la torre. Entonces las blancas hicieron caballo D5. Si las negras se comen la torre, las blancas se comen la dama. Simple y sencillo. Pero las negras respondieron con dama por B2. Y ahora las negras están atacando a esta torre de A1 y a la torre de G1 con el alfil. Y las blancas no prestaron atención a eso. Hicieron esta jugada potente, alfil D6. Y ojo, porque esta jugada es muy impresionante, porque fíjense que aquí donde lleguen a cometer las negras el error de hacer alfil por alfil, pues entonces aquí las blancas jugarían primero caballo por alfil jaque. Si se llega a F8, entonces sería jaque mate inmediatamente, ¿cierto? Pero si se va para D8, también es un jaque mate imparable, porque después de caballo por peón, rey E8, vuelve el caballo a D6, rey D8 y sería jaque mate con dama, ¿cierto? Entonces, por esa razón, ese alfil no se lo puede comer. Las negras lo que hicieron primero fue tomar la iniciativa y hicieron dama por torre, ya que la torre estaba gratis. Entonces aquí las blancas hicieron rey E2 para evitar otro posible jaque. Entonces aquí tanto la dama como el alfil están atacando a la torre. ¿Y qué hicieron aquí? Aquí no pueden comer con dama. ¿Por qué? Porque si las negras llegan a cometer el error de comer con dama, pues aquí primero sería caballo por G7 jaque, única rey D8 y sería jaque mate inmediatamente, ¿cierto? En dos jugadas, súper rápido y sencillo. Por esa razón,
Aquí las negras no comieron con dama, sino que comieron con alfil. Y aquí esta jugada, mire todo lo que han perdido las blancas. 2 peones, un alfil y 2 torres. Y aquí las blancas, ¿qué hicieron? Ya tienen muy poquitas piezas. Lo que hicieron fue esta jugada simple, clara y sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron E5? No lo hicieron con el fin de hacer un movimiento pasivo. Lo contrario, con este movimiento ya están creando una red de mate imparable. Porque fíjese que este movimiento de E5 está bloqueando a la dama de proteger la entrada del caballo en G7, ¿cierto? Perdón, el rey está acá, se me ha olvidado moverlo. Entonces, después de entrar con caballo G7 jaque, ya la red de mate sería imparable con alfil, con la entrada del alfil en C7. Por esa razón, las negras hicieron caballo A6. ¿Para qué? Para evitar que el alfil entre a la casilla C7 con jaque mate, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron aquí las blancas? Continuaron con caballo por G7 jaque. Aquí no pueden ir por el alfil, ¿cierto? Entonces, única rey de 8. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en esta posición? Fíjese que por eso las negras movieron el caballo a 6 para evitar la entrada del alfil con jaque mate. Y ahora resulta que este caballo protege la entrada del alfil aquí con jaque mate, pero también evita la entrada de la dama con jaque mate. Pero ¿qué fue lo que pasó? En esta posición este caballo no puede defender los 2 puntos a la vez. Por eso Andersen, que fue el protagonista de esta partida, hizo primero dama F6 jaque y después de que las negras hicieran caballo por dama, pues Andersen finalizó con esta preciosa jugada de alfil E7 jaque mate. Una belleza, mano. La partida se conoce como la partida inmortal de Andersen en el año 1851, mano.